Se me olvida leer. Uno de los propósitos también del curso y de todas las lecturas alrededor es eso, es la reflexión, o sea, es leer parte de lo que estamos aprendiendo, estudiando, recordando y quedarnos con eso. Pero si yo podría acabar el libro en 3 sesiones, nos los aventamos, órale, vámonos, 3 horas pero ¿qué caso tendría? El punto es irlo asimilando, si se fijan, trato de cortar cuando va a cambiar la idea para que nos vayamos con la idea que leímos y la trabajemos en la semana. No es fácil leer un libro y menos así que trae diálogos. Y Pursa dice, y Arten dijo, y Gary le contestó, y Gary dijo hola, pero bueno, ahí voy más o menos. La cosa es que quede claro, que nos quedemos con las ideas bases, que son las del curso, y que podamos aplicarlas y trabajarlas en la semana, y porque este libro es maravilloso, es maravilloso. Bueno, pues entonces, según yo, mis niñas, nos quedamos en la página 128. Para empezar, bueno, no para empezar, no, para continuar algo que había dicho Pursa sobre la voz de J, ¿ok? Que a la vez era la misma voz del Espíritu Santo. Entonces, vamos a empezar a leer desde el principio de esa página. 128, donde dice Gary. Ok. Antes has dicho, perdón, que la verdad absoluta se podía expresar con solo 2 palabras. He estado leyendo y creo que sé cuáles son esas 2 palabras. Pero dice Gary, quiero estar seguro cuáles son. ¿Por qué no veo? Ursa le dice, tranquilo, colega. Eso vendrá como dentro de unas 5 discusiones, cuando hablemos de qué es realmente la iluminación. No obstante, según tengo entendido, J tenía una pequeña sorpresa para ti la otra mañana. Desde luego, dice Gary, sublime. Fue sublime. Según mi experiencia, era realmente él. Sí, fue la voz de J, la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, le contesta Pursa. Y como acabarás experimentando, también es un símbolo de quién eres realmente. Sin embargo, tal como explica el curso sobre el Espíritu Santo, su voz es la voz de Dios y por lo tanto ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, ojo, la cual solo Dios conoce junto a Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de él. Así, ahí nos quedamos, mis niñas. Así la voz, ojo, voz con mayúscula, es un símbolo del Espíritu Santo, quien siempre está contigo. Como podrás deducir de lo indicado anteriormente, el Espíritu Santo no es masculino ni femenino, ni tampoco lo es Cristo. J emplea un lenguaje bíblico y metafórico en el curso. Esto es importante para corregir a la cristiandad. Esto ya lo hemos dicho y lo hemos platicado. El curso de milagros es inconsistente, no es literal, se ocupa de puras y la mayoría metáforas. Cuando es literal, el curso hace una especificación de literalmente. Todo lo demás lo tenemos que tomar en forma de metáfora, ¿ok? Entonces esto es importante que quede bien clarito. El Hijo de Dios o Cristo, atención, fíjense cómo el Hijo de Dios o Cristo es exactamente lo mismo. No es un hombre ni una mujer, Él es tu realidad. Y tú no eres una persona, solo experimentas que lo eres. Tu formación tiene que tener lugar a nivel de tu experiencia, pero siempre serás llevado más allá de tu experiencia actual. Hermoso. La formación. ¿Y qué vamos a entender por formación, mis niñas? El recuerdo. El lograr recordarnos, esa va a ser nuestra formación, tiene nivel en la experiencia. Pero, y yo creo que siempre y cuando lleves a cabo el recuerdo, esa experiencia te va a ser llevado mucho más allá, trascender la forma. Cuando el curso habla de ti y de tu hermano,
Está hablando de partes aparentemente separadas o fragmentadas, que para el caso es lo mismo, del hijo pródigo colectivo, simbolizadas por las falsas, atención, falsas imágenes que ves actualmente. Arten dice, la voz puede hablarte de muchas maneras y generalmente no la oirás tal como lo hiciste esa mañana. Evidentemente, no es necesario, ojo mis niñas, que la gente oiga la voz tal como Helen la oyó. Helen la escriba del curso. Helen la oía muy clarita, muy nítida. Y la mayoría no lo hará nunca. Helen tenía un don que había desarrollado en sus vidas anteriores y que J pudo usar con su permiso. Pero él, o si lo prefieres, el Espíritu Santo, trabaja con la gente de muchas maneras diferentes. Y esto también es bien importante, porque luego ponemos en duda los mensajes, las señales, la voz, porque no es exactamente igual a como me dijeron, como leí, como explicaron, como Helen la escuchó, como en las películas me dicen que es. Y entonces recibo el mensaje, pero no lo tomo en cuenta. Y aquí lo dice claramente. El Espíritu, J, Cristo, llámenle como puedan, trabaja con la gente de muchas maneras diferentes. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Pues al nivel, yo creo que de conciencia, de despertar, de disposición de cada quien. Puede hablarte dándote sus pensamientos. Estos pensamientos podrían venir a la mente sin más. A veces no te darás cuenta de que te han sido dados. Pero a veces notarás que parecen venir a ti de algún otro lugar, aunque en realidad no hay ningún otro lugar. Este ejemplo va muy específico, así lo entiendo yo, como cuando estás viendo la tele y traes algo ahí en la cabecita y de repente alguien de la tele, a Esteban Arce o al programa que estén viendo, dice la respuesta, ¿no? Te dan el mensaje. Pero dice aquí, en realidad no hay ningún otro lugar. Eres tú a través del otro, siempre. Esta voz también es la voz de Buda y de todos los maestros ascendidos que finalmente completaron su papel junto con J. J y Buda no compiten entre sí. Ese tipo de fantasías son para los miembros de las religiones, no para ellos. Su voz, con mayúscula también, ¿eh? También puede comunicarse contigo en los sueños que tienes en la cama por la noche, que no son ni más ni menos reales que las proyecciones diurnas. Maravilloso. Aquí le dan la misma validez al sueño que tengo durante la noche cuando que duermo, como el de la vigilia. Relacionarse contigo en tus sueños nocturnos es uno de los modos favoritos del Espíritu Santo de trabajar con la gente. No obstante, a veces su voz puede venir a ti simplemente en forma de una idea de otra persona que te parezca verdadera. ¿Sí queda claro esto, mis niñas? El mensaje, la voz del espíritu puede llegar de mil maneras. Dependerá de nuestro nivel de conciencia, de nuestro nivel de disposición, de nuestro nivel de rendición. Puede variar de mil maneras. Dime, mi Marla hermosa. Es como lo que pusiste hoy, que yo te dije que esto es ir acompañado, o sea, es estar escuchando lo que te están diciendo y prácticamente pues no te dejan sola y escuchas lo que tienes que escuchar, ¿no? Miren, yo no soy muy partidaria de Enrique Corbera, lo he ido a ver, lo escucho, pero hoy cuando vi ese justo pedazo que les mandó, se me hizo majestuoso, porque habla de tres Ujú, procesos muy importantes. Uno, que te debes de hacer a un lado. No entiendo nada. Él lo dice con sus palabras. No ujú. entiendo nada. El otro es que venga a partir de ese no entiendo nada, que es una rendición, viene la voz, te habla. Él habla de ¿cómo le habla? De universo, pero habla usa una palabra para referirse como al universo.
Cuando tú te permites, esa inteligencia, creo que esa es la palabra inteligencia, te habla, se manifiesta y partiendo de esa información, tú ya puedes hacer. Pero queda en resumen que tú nunca hiciste nada. Siempre Sí, estás acompañado, siempre y cuando verdaderamente te rindas a escuchar. Puede sí, presentarse esa información de la inteligencia, del universo, de la divinidad, llámenle como quieran. Puede presentarse, lo estamos leyendo, en una idea que de repente te viene. Prendes la tele y ves algo y dices, claro, ahí está la respuesta. Un anuncio en la calle, lo que sea, puede venir de mil maneras la información. Pero sí. tienes que primero haberte rendido. No entiendo nada. Porque Enrique también lo dice ahí en ese video que les mandé. Ujú. Si yo creo que entiendo, creo saber lo correcto en cómo debe de hacerse eso. Y puedes hacerlo. Tienes la única decisión de verdad que tienes en esta ilusión es creer que sabes y aplicarlo. Y darte contra la pared, porque inevitablemente te vas a dar contra la pared si es que Noriko, desde su estado más elevado, cree saber la respuesta. Nunca es Noriko aunque esté en su momento más espiritual, más lucidesco, nunca puede ser Noriko. Sí. Y lo dice al final, será ego. Entonces, efectivamente, eso me lleva a la conclusión de que yo nunca estoy separada. Siempre hay alguien acompañándome y me tengo que Muy rendir bien. a eso. Y es Sí. maravilloso porque conforme más lo vas practicando, ¿qué pasa? Más lo experimentas. No lo escuchas, claro. Más lo escuchas, más fácil es Sí, escucharlo, asociarte esa voz. Es maravilloso. Y empieza sí. por lo más básico. Si tú empiezas por lo más básico, lo más torpe, lo más normal de tu día, las cosas que implican un gran desafío se dan solas. Hay que aprenderse a rendir en lo fácil, en lo simple, para que lo complicado venga mucho más liviano o fácil de elegir. Muy Tal bien, mi cual. Marla hermosa. Como siempre, lo Gracias. que mando a través de mí, pero que es el espíritu, tiene que ver con lo que leemos. Eso me encanta. O que ustedes le encuentren esa asociación, ¿no? Pero yo luego ni me acuerdo qué les mandé. Y, ay, lo que nos mandaste hoy, ¿qué? ¿Qué fue? Porque ni me acuerdo. Bueno, sigo leyendo. En cuanto al mensaje que J tenía para ti la otra mañana, estuviste muy acertado al darte cuenta finalmente de que las palabras más importantes de su comunicación fueron carezcan de sentido. Cuando la gente empieza a estudiar el curso, siempre piensa erróneamente que les está pidiendo que sacrifiquen algo. Por eso la gente sale corriendo. Por eso la gente sale corriendo. Porque se quedan con la idea errónea de que el curso, al ser tan desafiante, está pidiendo que hagan algo. Y realmente el curso no te Al contrario, te dice, ríndete, entrega. Piensan erróneamente que se le está pidiendo que sacrifiquen algo, como se señala en el manual para el maestro. Durante ese periodo, parece como si nos estuvieran quitando las cosas y raras veces se comprende en un principio que estamos simplemente, atención mis niñas, reconociendo su falta de valor. Ahí está todo, mis niñas. Esto lo vimos en el manual para el maestro. El curso proporciona mucha enseñanza sobre ese punto y la falta de sentido, ojo, la falta de sentido del mundo ilusorio. Pero nosotros lo vemos al revés. O sea, nosotros nos asociamos al mundo de la ilusión completamente a la inversa. Creemos que nuestra verdad absoluta es el mundo de las formas, los cuerpos. Y cuando llega un curso todo raro, extrañísimo, a decirme suelta, libera, no hay nadie afuera, me viene un shock. Y a veces, la mayoría de las veces, de primera, nos asociamos mejor con el mundo. No pasa nada. La cosa es empezar a reconocer esa asociación. Y continúa diciendo Arten, ¿ves, Gary? Todo el mundo quiere que su vida tenga sentido, pero lo están buscando en el lugar equivocado, en el mundo.
La gente siente un profundo vacío en alguna parte y después tratan de llenar el hueco con algún logro o relación en el nivel de la forma. Y es que, por ejemplo, yo he visto en muchos psiquiatras y muchos psicólogos te manejan eso, ¿no? Y sí, está comprobado. Para que tú puedas estar feliz en la ilusión, y ahorita lo voy a decir muy dual, pero hay que irnos un poquito más atrás. Tú tienes que tener un propósito de vida. No hay nada más depresivo, deprimente, que tú te levantes sin saber qué vas a hacer ese día. Y yo creo que aquí todas, alguna vez, por lo menos yo lo he experimentado. O sea, levantarte y decir, diablos. O sea, entonces hay que encontrar un propósito. ¿Cuál ha sido el error de la humanidad? Que lo ha buscado en donde no está. Porque de primera instancia puedo encontrar yo el propósito en ir a hacer ejercicio, en ir a trabajar, en dar cursos, en hacer de comer, en atender a mi familia, lo que sea. Pero ese propósito mundano va a terminar por sentirse desahuciado. ¿Por qué? Porque su base es la forma, porque su base es el cuerpo. E inevitablemente voy a llegar a sentirme otra vez sin ilusión, sin propósito, sin ganas, porque puse ese propósito donde no debía. El propósito debe de existir. Aquí la cuestión es no colocar ese propósito en lo que no es verdadero, porque va a ser un ciclo que voy a sentirme llena de emoción. Por ejemplo, cuando a mí me pasa mucho, y se los he de confesar, cuando empiezo un grupo, puta, me siento, y conforme pasan los meses y empiezo a ver que el grupo se desbarata, se empieza pues a deshacerse, empieza mi ímpetu, mis ganas, mi propósito se empieza a decaer también. Y es que mi propósito, y este libro también les he de confesar, me está ayudando mucho a ver eso, mi propósito no es abrir grupos, mi propósito no, mi propósito va más allá de eso. ¿Sí entienden? Entonces es bien importante dónde estoy poniendo el propósito. Tengo que tener uno. El problema es dónde lo estoy poniendo. Y es lo que está explicando aquí Arte. Repito, todo el mundo quiere que su vida tenga sentido, pero lo están buscando en el lugar equivocado, en el mundo. La gente siente un profundo vacío en alguna parte y después tratan de llenar el hueco con algún logro o relación en el nivel de la forma. Sin embargo, todas esas cosas, por definición, es decir, sin excepción, mis niñas, en el mejor de los casos, son transitorias. Se los acabo de poner como ejemplo y cada quien agarre él o los ejemplos que le sirvan de su vida, de su proceso. Así tienes que darte cuenta de que, como J aconseja al principio del texto, la única carencia que realmente debes corregir es tu sensación de estar separado de Dios, ninguna otra. Cuando vas a terapia y crees que traes 5, 6, 7 problemas, ay, Noriko, es que ahorita sí traigo 4 problemas, es que hasta el numerado los traemos. Tengo 2 problemas. O cuando dicen, no tengo ningún problema, no haciéndose sus mareadas mentales. La única de verdad carencia que debo de subsanar, perdonar, entregar, curar, es esa idea de que estoy separada de Dios. Y con eso se subsanan todas las demás divisiones que lo vimos en el libro del mensaje de Kenneth Wapnick. Primera división, la idea de creer que me separé. La segunda, la mente separada. Y la tercera, creer verdaderamente que existe la culpa, el miedo, el pecado. Y la cuarta división, el cuerpo, la forma, ya la manifestación de la culpa en algo tangible para darle realidad a la culpa. Entonces, ¿y dónde quiero yo subsanar eso? En esa cuarta división. Pues si esa cuarta división trae 3 atrás y las 2 atrás no importan, la que importa es la primerita, la que sostiene las otras 3. Pero esa parte pues no nos gusta, porque esa verdadera división solo radica aquí. Y como humanos o como cuerpo nos encanta ir allá afuera, a creer que él me la debe, él me la paga, ahora hago justicia. Y dice,
El J del curso no es el mismo que la versión que da de él la cristiandad. Y los dos sistemas de pensamiento no son compatibles. Para la cristiandad, y aquí yo voy a entender cristiandad como la religión quizá, la imagen de J sufriente es extraordinariamente especial. Él es diferente de ti en el sentido de que solo Él es el unigénito de Dios. Y esto también lo vemos en el curso, mis niñas. De hecho, hasta lo corrigen en el curso. No es el unigénito, es unigénito. Le quitan una palabra en el curso. Pero el J del curso te informa de que como tú y Él son uno, tú eres igualmente el unigénito de Dios o Cristo. Ahí está. Él es el unigénito de Dios. En nada diferente a Él y además finalmente puedes experimentar esto. Y esto lo está replicando Gary a través de Arten de lo que dice el curso. A nivel religión, Él es el único hijo. A nivel curso, somos uno con Él. Y dice, no hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. Esto es hermoso, capítulo 1 de lo que recuerdo. La diferencia entre nosotros por ahora. ¿Saben cuál es la diferencia de todo este escrito? El por ahora. La única diferencia, dice el J del curso, la única diferencia entre tú y yo, solo por ahora, es que yo no tengo nada más. Pregunta, ¿qué si tengo yo que me hace diferente? Solo por ahora de J. ¿Quién me dice? Piensen, ¿qué si tengo yo personaje, cuerpo, ilusión que solo por ahora sí me hace distinto de J, que él ya no tiene? Que nosotros seguimos pensando que estamos en este cuerpo, que Muy nosotros bien. nos tenemos a nosotros aquí, y él ya no. Y se resume en una palabra, el ego. Muy bien, Erika hermosa, el ego. ¿Qué tenemos nosotros que él ya no? Solo por ahora. Aparte nos dan como esa luz al final del camino. Solo por ahora, el ego. El creer que estoy separada, el creer que soy Noriko. Gracias, mi Erika hermosa. Esto está en el capítulo 1 del texto. Y Gary dice, si ambos sistemas de pensamiento no encajan, ¿cómo pueden los cristianos realizar el curso? Pregunta muy válida. Yo he tenido gente en los cursos, gente muy religiosa, gente que iba a misa o que sigue yendo a la misa cada 8 días. Y es muy interesante ver cómo se desarrolla ese proceso. A lo que Arten le dice, le contesta muy fácilmente, o al menos con la misma facilidad que cualquier otro. No importa. ¿Están de acuerdo? Al final de cuentas es una creencia. El curso siempre se efectúa a nivel mental, no fuera en el mundo. Ojo con este primer argumento, ¿eh? Ir a la iglesia o al templo o a cualquier lugar de culto debe de ser considerado un fenómeno social. Siempre ha habido algún tipo de culto público que ha formado parte importante de la sociedad. Y es evidente que muchas de las actuales instituciones religiosas son influencias positivas para sus comunidades. Por supuesto, mis niñas, por supuesto, por supuesto. Pero es en la mente donde encontrarás la verdadera salvación. ¿Sí captan lo que está diciendo aquí Pursa? Arten, perdón. Es muy buena influencia ir a la iglesia, pero el verdadero cambio radica en la mente. La verdadera salvación, dice aquí, ocurre en la mente. No hay nada inherentemente santo respecto a ningún lugar ni a los objetos físicos. Órale, a quitarse
pulseritas rojas y santitos y crucecitas y todo eso. Uno les da la energía, ¿ok? Pero inherentemente, aquí la palabra clave es inherentemente, no porque sea una cruz, significa lo mismo o tiene la misma energía para todos, ¿sí? Son meros símbolos, dice Arte. Así, es posible pertenecer a cualquier religión u organización particular o hacer cualquier otra cosa que harías normalmente en la vida y seguir practicando mentalmente el sistema de pensamiento del curso. No es necesario hacer proselitismo de un curso de milagros a los demás, por supuesto. Aunque ciertamente puedes hablar de él a la gente si te sientes guiado en esa dirección. Eso es complicado, mis niñas. El sentirse guiado para hablar del curso de milagros es realmente algo muy profundo. Yo solo me siento guiada para hablar del curso en mis grupos, jamás así en una comida jamás en mis cursos. Pero el punto importante es que no tienes que hacerlo. Tu epifanía podría ser un asunto privado. De hecho, yo creo que debe de ser un asunto privado. Depende de ti. El curso no tiene absolutamente nada que ver con el mundo físico. Subrayo y repito, el curso no tiene absolutamente nada que ver con el mundo físico. Siendo que es un libro físico, ¿va? Una vez más, tiene que ver con cómo eliges mirar al mundo. A lo que Gary contesta, de modo que hasta los católicos podrían ir a misa a Nuestra Señora del Gran Sufrimiento y darse cuenta en su mente de que J en realidad no les está pidiendo que sacrifique nada. Sí, le dice Pursa. Y no solo los católicos, querido. Como sabes, existen personas felices y bastardos sufrientes en cada religión. Observa el modo en que algunos hindúes eligen sufrir en su adoración de Dios. Incluso los miembros felices de diferentes religiones acaban sufriendo. Es algo incorporado al sistema de pensamiento inconsciente. Por eso los cristianos quieren creer que J sufrió y murió por sus pecados. ¿No recuerdas aquella hermosa mujer baptista sureña que te dijo que nunca irías más allá de las puertas del cielo a menos que tuvieras la sangre de Jesús sobre ti? Oh, sí, dice Gary. Le pregunté dónde podía pedir un par de jarras de cerveza. Procura recordar lo que te vamos repitiendo, le dice Pursa. El curso es un proceso mental no físico. De ahí su falta de popularidad. Nos encanta que nos pongan a hacer, ¿no? Prende la vela, párate de cabeza, deja de comer carne, súbete al cerro de blanco y párate de manos. Finalmente, comprenderás que todas las cosas, ojo, mis niñas, todas las cosas, vamos a subrayar, son un proceso mental y no físico. Qué fuerte, ¿no? O sea, yo huyo de los procesos mentales, prefiero asociarme a lo físico, sin saber que estoy condenado a que finalmente, a fuerza, voy a tener que hacer el proceso mental. Hablando de católicos y baptistas, esto pone sobre el tapete otro punto importante respecto a las interpretaciones. Y le preguntan a Gary, ¿sabes cuántos tipos diferentes de iglesias organizadas hay hoy en el mundo? Cada una con su interpretación particular del cristianismo. Imagino que deben de ser cientos, le dice Gary. Hay más de 20,000, le contesta Pursa. Jesús, María y José, le dice Gary. No fue culpa suya. Deja que te pregunte otra cosa, le dice Arte.
Si actualmente tenéis 20,000 iglesias que en realidad, ojo con esto, que en realidad no comprenden el mensaje de J, y te aseguro que no lo hacen. Y si todas ellas están en desacuerdo respecto al significado del verdadero mensaje de J, o sea, entiendan la pregunta, mis niñas, y entre tanto el mundo no ha cambiado, no en realidad. ¿Crees honestamente que sería un servicio a la humanidad acabar con 20,000 interpretaciones diferentes de un curso de milagros? Claro que no, claro que no. Gary le dice, considero que esa es una pregunta retórica y por eso resaltas que si verdaderamente aprendo el mensaje de J tal como se presenta en este curso, solo hay una interpretación correcta posible. Creo que va a hacer falta que algunos peces gordos estén dispuestos a renunciar a sus interpretaciones, pero también entiendo que esto conlleva beneficios inherentes. Y es que aquí el punto sería, mis niñas, si yo comprendo de manera perfecta, nítida, cristalina el mensaje de un curso de milagros, me siento en la necesidad de desaparecer 20,000 instituciones que malinterpretan el mensaje. Por supuesto que no, por supuesto que no. Muy receptivo, perceptivo, le dice Arten a Gary, tío listo. ¿Estás alabando mi percepción? Le pregunta Gary a Arten. Y este le contesta, existe algo que es la verdadera percepción, como oirás en breve. Como te estamos diciendo, que tendrás que estar dispuesto a renunciar a tu propia interpretación del curso a cambio de la correcta, que ese es un trabajo que ha hecho Noriko a lo largo de estos casi 15 años que lleva con el curso. Claro, porque cuando tú lo empiezas a leer, lo primero que hace el ego es interpretarlo y siempre estará mal interpretado, pero poco a poco conforme avanzas y lo experimentas, te das cuenta de la verdadera interpretación. También debemos señalar que para que puedas incluir citas del curso en tus escritos, tendrás que estar dispuesto a anotar los pasajes de él que vamos tratando. Puede que no desees hacerlo, pero confía en nosotros. Es parte del proceso de mantener el curso intacto y de no permitir que se cambie o que se pierda su mensaje. Si se fijan, nosotras que hemos tenido oportunidad de leer, por lo menos el del mensaje, y yo he leído 2 o 3 más de Kenneth Wapnick siempre señala al curso de milagros. Ya sé la cita, la referencia, pone el pedacito. Porque eso, ¿a qué nos ayuda? A que la interpretación no se pierda del todo. Quizás sigo interpretando un poquito desde el ego, pero si tengo específicamente el pedazo del curso donde Kenneth Wapnick está explicando, si se fijan el del mensaje, el libro del mensaje, el 80% son puras citas del curso. Solo así puedes dejar un poco más limpia la interpretación del texto. Hace 2000 años, dice, no fue posible preservar la verdad. Incluso a día de hoy será muy difícil impedir que el mensaje de J se vuelva a perder, pero al menos es posible darle una oportunidad. Y Gary pregunta, de modo que hace 2000 años la gente empezó a añadir sus propias cosas a la palabra de J y a cambiar su mensaje para ajustarlo a sus propias creencias. Y poco después ya no hubo modo de saber con seguridad qué palabras eran realmente suyas y cuáles no. Exactamente, le dice Arte. ¿Quieres que eso vuelva a pasar? En realidad no, le dice Gary. Pero, ¿qué impediría, ojo con la pregunta, ¿qué impediría que el curso o que al curso le ocurra como a la cristiandad, que cuenta con una autoridad central e iglesias oficiales que establecen la ley? Imagínense nomás. Y sí es cierto, o sea,
La cristiandad basada en autoridades, en instituciones y el curso, triste librillo ahí. Arten dice, lo que evitará que eso ocurra es la propia naturaleza del curso. Así es. El curso no necesita, y también lo hemos leído, no necesita nada para sostenerse. Imagínense en un mundo que está sostenido de la ilusión. Llega algo que no necesita nada para sostenerse. En una mente que está basada en el sostén físico. Insisto, de ahí la falta de popularidad de nuestro amado curso. Como ya has mencionado, sigue Arten, mientras el curso siga de una pieza y se preserve la integridad de su mensaje en la medida de lo posible, sus características de autoestudio siempre prevalecerán a largo plazo. En realidad, el curso está por delante de su tiempo. Ahora lo importante es que tú lo hagas, le dicen a Gary. Y Gary pregunta, ¿es cierto que cuando se fundó la iglesia, solo los clérigos podían leer las escrituras y la gente únicamente podía oír lo que los sacerdotes les contaban? Eso es cierto, le dice Arten. En cualquier caso, la mayoría de la gente no sabía leer. Esa era una ventaja. De ahí que a esas instituciones les convenía que no aprendieras a leer. Tenían que creer lo que oían, completamente basado en la interpretación del que leía, ¿no? Ahora dais muchas cosas por supuestas y os olvidáis de que la imprenta ni siquiera existió hasta 1450. La Iglesia controlaba la información estrictamente, incluyendo las escrituras. Si la gente, ojo, solo sabe lo que se les dice, resulta muy difícil que llegue a conclusiones distintas de las que desean los poderes fácticos. Hasta el año 1700 no hubo un número suficiente de personas capaces de leer, ni suficiente literatura a su disposición para que se notara la diferencia a nivel social. Actualmente, la gente puede leer y pensar por sí misma. Y a eso, aúnenle hoy por hoy, mis niñas, las redes sociales, el TikTok, Facebook, entonces, bendito, o sea, de verdad, toda esa explosión hace que uno ponga a girar la rata, inevitablemente. Y la información disponible está mucho más avanzada. Puedes preguntarte por qué tardó tanto tiempo J en dar el curso. Hasta ahora no ha habido un número de gente suficiente que esté preparado para él. Este libro creo que se escribió hace 10 años. El argumento sigue aplicando, desafortunadamente. Oye, dice Gary, no deseo cambiar de tema, pero esta vez no quiero olvidarme de preguntarte por esas experiencias que tengo con destellos de luz inusuales. Supongo que sabes a qué me refiero, ya que pareces saberlo todo sobre mí. Esas luces. Ay, perdón, mi Erika hermosa. Es que si no voltea la pantalla, dime. No, no te quería interrumpir. La No. edición original es del 2002. 20 años, 23 Ujú, años. Gracias, mi ujú. Erika hermosa. 23 años. Y el argumento, hasta ahora no ha habido un número de gente suficiente que esté preparado para él, continúa. Gracias, mi Erika hermosa. 2002. Wow. 20 años. Se oyen fáciles, rápidos, pero wow, es la vida de mi hija. En fin. Bueno, lo que Gary les pregunta, oye, no deseo cambiar de tema, pero esta vez no quiero olvidarme de preguntarte por esas experiencias que tengo con destellos de luz inusuales. Supongo que sabes a qué me refiero, ya que pareces saberlo todo sobre mí. Esas luces
¿Son experiencias relacionadas con el curso? Sí, le dice Arten, aunque ya empezaron hace un año. Están conectadas con tu decisión mental de empezar a estudiar el curso. Una vez más, la mayoría de la gente no tiene este tipo de experiencias. Y punto importante, mis niñas, no son necesarias para que el curso sea eficaz. Aún no has completado el libro de ejercicios, pero si quieres leer el tercer párrafo de la lección 15, verás que J menciona a este tipo de manifestaciones. ¿Quieres leerlo ahora? Sí, dice Gary, vamos a ver. A medida que avancemos, tal vez experimentes muchos episodios de luz. Estos pueden manifestarse de muchas maneras distintas, algunas de ellas bastante inesperadas. No tengas miedo de ellos. Son la señal de que por fin estás abriendo los ojos. No seguirán ocurriendo, pues simbolizan meramente la percepción verdadera y no guardan relación alguna con el conocimiento. ¿Sí queda clara esta última parte? Esas luces, esos flachazos que quizá algunas han experimentado, otras en otro aspecto, no importa. Solo hablan de que comenzamos la percepción verdadera. No tiene nada que ver con el conocimiento, es decir, con lo que verdaderamente soy. Por eso no van a continuar, dice aquí. Arten le dice, hablaremos de la diferencia entre el conocimiento y lo que conduce a este. Así que ten paciencia. También seguiremos hablando de tus experiencias místicas a medida que sigamos adelante. Pero puedo ver que aún tienes en mente otra pregunta. Y Gary le dice, solo para asegurarme de que estoy entendiendo esto, tengo una pregunta que plantear, relacionada tanto con el budismo como con la cristiandad. Una de las principales enseñanzas del budismo tradicional, y te garantizo que hay otros tipos de budismo que no tienen esos mismos apegos ritualistas, es que la gente sufre porque tiene todos esos deseos desatados que nunca puede satisfacer. Los budistas creen que el control del deseo produce felicidad y una vida de compasión hacia los demás. Esto podría verse como otra forma de enfrentarse a las carencias. Pero ya has citado que el curso dice, ojo, atención y entrecomillado, un sentido de separación de Dios. Es la única carencia que realmente tienes que corregir. Estás diciendo que el budismo es modificación del pensamiento, a diferencia de la curación del Espíritu Santo, y que la cristiandad y su planteamiento están un paso más desviados al ser un intento de modificar lo físico más que lo mental. Esta pregunta es muy válida, porque acuérdense que la única filosofía puramente no dualista es el curso de milagros. Las demás son semidualistas, en todo caso el budismo puede llegar a ser semidualista, toma partes de la forma como verdaderas. Y ahí puede haber un tanto de confusión. Si, como dice aquí, el budismo se basa en la falta para ser feliz de esos apegos materiales. Y Arten le contesta, lo vas entendiendo. En cuanto comprendas un par de cosas que ya te hemos dicho, verás que el budismo es un paso en la dirección correcta porque no se aleja de la mente tal como lo hace el cristianismo. Por eso el Papa menospreció el budismo en uno de sus libros. Dijo que pretende trascender el mundo, pero que, en su opinión, se debe encontrar a Dios haciendo ciertas cosas en el mundo. Lo ha entendido al revés, tanto si estás buscando a Dios como si no.
pero el budismo carece casi por completo de la idea de Dios, dependiendo del profesor o intérprete individual. Como señalamos durante nuestra primera visita, hacer ejercicios mentales tú mismo no puede sanar tu mente inconsciente. Ojo, esto lo vimos al principio, pero lo recordamos y lo subrayamos. Hacer ejercicios mentales tú mismo no puede sanar tu mente inconsciente. A medida que avancemos, te daremos una buena idea del sistema de pensamiento de J, que cuando se aplica con él, subrayo con él, o con el Espíritu Santo, que para el caso es lo mismo, te enseña a desarrollar la verdadera percepción. Eso ayudará al Espíritu Santo a sanarte y devolverte a lo que realmente eres. Esto pone sobre la mesa uno de los rasgos interesantes de los milagros. Atención, mis niñas, dice, un milagro, según el curso, es un cambio de percepción por el que accedes a la forma de pensar del Espíritu Santo. No una mera modificación de tus propios pensamientos, ¿no? Que eso podría a veces malentenderse como el milagro. Formas o circunstancias. Subrayamos, excelente y maravillosa definición de lo que es un milagro. Cambio de percepción por el que accedes, de acceder y de me rindo ante el pensamiento del Espíritu Santo. Y no lo que normalmente se entendía como milagro, la modificación de las circunstancias físicas, ¿no? Que eso a la fecha, ¡ay! El milagro, si es que ocurre algo en el afuera. El curso dice que el milagro puede hacer que progreses mucho más rápido y que llegues más lejos en el camino espiritual de lo que sería posible de otro modo. Y eso es literal y creo que aquí todas lo hemos experimentado. Maravilloso. Por ejemplo, el texto dice, el milagro es el único dispositivo que tienes a tu inmediata, ojo con la palabra, inmediata disposición para controlar el tiempo. Porque el tiempo no es lineal, eso ya nos quedó también bastante claro. Y el milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Es decir, esa inversión a nivel mental de cómo me asocio a lo de afuera reduce mi proceso de aprendizaje. Pero esa inversión de pensamiento entendida como milagro necesita disposición. He ahí el gran problema. Porque la disposición está llena de rendición, de entrega. Aquí J no está haciendo afirmaciones escandalosas. No, cómo no, muy escandalosas. Simplemente está diciéndote la verdad basada en las leyes de la mente y en las leyes de Dios. Nos concentraremos en la visión que el curso tiene del tiempo en una de las visitas que te hagamos. Para aprender a ahorrar tiempo, te sería muy útil aproximarte al curso como el sistema de pensamiento original que es, en lugar de verlo como una continuidad del cristianismo, algo que claramente el curso no es, mis niñas. Claro, por los nombres, por los conceptos, parece que es una extensión de la cristiandad, de la religión, Espíritu Santo, salvación, milagro, resurrección, crucifixión. De primera lo asocias con la religión. Por favor, no lo llames el tercer testamento. No lo es. Es el curso.
Tienes a Jota sin la religión, ¿se imaginan qué hermoso? Y eso fue lo que hizo el curso, sacó el personaje, porque Jesucristo fue un personaje, saca el personaje de la religión, donde se malentendió todo lo que hizo, se limpia, se purifica y se hace el curso de milagros ante un personaje que cambió a la humanidad, tan la cambió que existe antes y después de Cristo, pero sin la religión. Sin todo lo que esa filosofía prostituye, malentiende, tergiversa. Él te dirá muchas cosas que no podrás reconciliar con la Biblia, definitivamente. Y lo hemos visto a lo largo del curso, ¿sí o no? No pierdas tiempo, porque mucha gente lo hace, intentando reconciliarlas. La Biblia empieza diciéndote, al principio Dios creó los cielos y la tierra. No lo hizo. Dios no tiene nada que ver con la forma. Si vas a entender lo que J está diciendo, no puedes rebajar el significado de estas palabras del curso. Qué fuerte, ¿no? Y estas son las primeras resistencias que yo veo cuando quiero iniciar este curso. Y dice, el mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. En el mundo que ves, no obstante, no hay nada que haya de perdurar para siempre. Yo sé, el arbolito es hermoso, a mí me encantan las plantas, ya soy casi la señora de las plantas, las riego y las veo. Y la montaña que tengo, quien ha venido a mi depa y ve la vista que tengo y el amanecer y el sol, son divinos, llamo el mar y el cielito, pero no tiene nada que ver con Dios. Ya les he platicado, se las voy a repetir la historia. Cuando yo vivía allí en Sayavedra en mi casa, construyeron una casa abajo de la mía, pero al lado. Y yo un día oí cómo lloraba un árbol, literal. O sea, se me erizó la piel y me asomé por la terraza y vi un lazo de esos amarillos horribles jalando un árbol. Y yo oía que lloraba el árbol. O sea, fue muy raro, una sensación muy extraña. ¿Y qué fue lo primero que hizo Noriko? Maldecir al señor que estaba tirando el árbol, al gobierno que dio el permiso para tirar el árbol, al dueño de la casa que estaba construyendo y tirando el arbolito. Y yo se los juro por Dios, mis niñas, que en ese momento de juicio, de ese momento de enojo, de frustración, de gran idea de separación, de creer que el arbolito que Dios había hecho, yo ya tomaba y daba el curso a mi niña, le estoy hablando que será, quien se acuerde de hace 5 años, 6. Les juro que en ese momento oí una voz que me dijo, Noriko, el árbol no es real. Y en ese instante, no saben lo que sentí, inefable, o sea, solté el juicio, solté el malestar, solté el enojo, solté todo, se cayó el arbolito y mi creencia. Maravilloso. Esos son los momentos, un poquito de los que habla aquí Gary, que no sabes ni en qué momento va a llegar. Hermoso. Y reitera el punto, lo que Dios crea es para siempre. Lo que ha de morir no puede ser creado por Dios. Y aquí le vamos a dejar, mis niñas. ¿Y qué hay de la energía? Para empezar con eso el próximo martes. Nos vamos con esta idea central. Preguntas, mis niñas hermosas, dudas. Ah, qué librito, está muy, muy, muy lindo. Aparte, cómo se disfruta diferente, ¿no? O sea, en su lectura, yo hoy lo vuelvo a leer después de muchos años y leo otra cosa de la que leí, totalmente diferente. El próximo martes es, ¿qué es? ¿Quién me ayuda? ¿Qué fecha es? Estoy perdida. Hoy es Creo que 20, es primero. martes 1 de abril. Sí, es primero. Gracias, mi Erika hermosa. 1 de abril, próximo martes. Y empezamos con la pregunta de la energía. Y cada vez se pone más interesante el librito, porque Gary, obviamente, comienza a hacer preguntas que nosotros como humanos
nos, pues nos dan, o sea, oye, a ver, entonces explícame esto. Y es padrísimo ver cómo Arten y Pursa le contestan y le aclaran todas esas dudas mundanas que a final de cuentas nosotros también tenemos. Bueno, mis niñas hermosas, ya saben qué hacer, háganlo. Un placer verlas, conectarme así a través de ustedes. Las amo. Muchísimas gracias. Las veo de hoy en ocho. Cualquier duda, pregunta, lo que sea que necesiten, practicando en su experiencia física, ahí estoy en el chat siempre disponible. Las veo de hoy en ocho. Hagan una excelente semana. Les mando muchos, muchos besitos. Muchas gracias. Bye, bye, mis Gracias. niñas. Bye, gracias. A ustedes, Gracias, niñas bye bye. hermosas. Bye, bye.